y en cada una de nuestras programaciones. Esperamos que este programa sea una gran bendición para su vida y muy bien, háganos saber de usted, queremos saber, escríbanos a nuestras direcciones de mail, puede llamarnos por teléfono, háganos saber de cómo Dios está obrando en su vida y en su corazón. Y agradecemos a cada uno de aquellos que lo hacen y recibimos algunas cartas y llamados y correos y verdaderamente es un ánimo saber y conocer de ustedes. Que el Señor les bendiga. Miramos la palabra de Dios en el día de hoy en el libro de Colosenses, capítulo 2, del verso 14 en adelante, y esperamos que sea de gran bendición para su vida este programa en el día de hoy. Acompáñenos en la lectura y en el desarrollo de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Puede seguirnos a través de la pantalla o si tiene una Biblia lo puede hacer también. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue por comida o bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy bien, queridos amigos, aquí estamos para compartir la palabra del Señor esta mañana con ustedes. Y estos días se estaba conversando en algunos lugares y compartíamos algunas de estas enseñanzas. Y nos gozábamos en el Señor de poder brindarle esta programación a cada uno de ustedes. Y muchos están siendo edificados con cada uno de estos programas, están siendo fortalecidos y instruidos a la vez en lo que es las Escrituras. Y muchos hermanos no tienen la posibilidad de acceder a un seminario o comprar los libros que muchas veces son, algunos de ellos, un poco costosos, pero nos gozamos de poder compartirle de todas formas nuestro esfuerzo, nuestros medios, para que ninguno se quede al margen de lo que es la palabra del Señor. Y queremos alcanzársela y exponérsela lo más claro y simple posible para que usted lo pueda entender y pueda ser muy bendecido. Pablo está escribiendo este verso 14. Le está hablando a aquella amada iglesia de Colosas. A muchos de ellos el apóstol Pablo nunca los vio. Nunca fue a Colosas. Y de allí conoce a algunas personas, Onésimo, Filemón, que Filemón tal vez lo conoció en alguna de sus visitas a Éfeso, y ahí puede ser que Filemón haya recibido a Jesucristo y vuelto a su lugar, a su ciudad de origen, Colosas. Y el apóstol Pablo ahora está en Roma, y está en una casa y él no puede salir de aquel lugar, tiene una especie de arresto domiciliario, está ahí. Pero el Espíritu Santo, de todas formas, comienza a usar su vida, a guiarlo. Epafras llega y le visita. El delito que Pablo cometió, o el crimen, fue predicar el Evangelio de Jesús y llevar las buenas nuevas de salvación. Y eso era algo condenable en aquel tiempo, y muchos igual levantaban falsos argumentos, le llamaban de incitador y alegaban ciertas cosas que no eran ciertas, calumnias, levantaban falsos testimonios con tal de que Pablo cayese. Y muchos cristianos también de aquella época, no solo él,
fuesen encarcelados, y de esa forma ellos querían de alguna manera frenar el Evangelio de Jesús o aislar a algunos líderes cristianos para que el Evangelio no llegara al pueblo. Detrás de ellos muchos religiosos eran los que promovían eso. El mayor peligro hoy sobre la faz de la tierra, lo más destructivo, el poder más destructivo es hoy sobre la faz de la tierra, no son las bombas atómicas, no lo son las guerras, no lo son las enfermedades o pestes. El poder más destructivo sobre la faz de la tierra es la religión apóstata. Sí, quiero decirlo de nuevo, es la religión. Porque la religión apóstata, porque ellos están impidiendo que Jesucristo llegue al pueblo, que Jesucristo llegue a las vidas y a los corazones. Pero gloria al Señor, que el Evangelio de Jesús es predicado en todo el mundo, de una u otra forma es predicado en todo el mundo. Y Jesús dice en el libro de Mateo, y será predicado este Evangelio por todo el mundo. Y si el Señor lo dijo, así se hará. Se oponga quien se oponga, se levante quien se levante, Jesucristo llegará hasta el último rincón buscando al pecador, buscando al perdido, para brindarle su amor, su salvación, su esperanza, su libertad. Y Dios está llegando a su hogar. Tal vez usted dice, aquí no hay un pastor o no hay un evangelista o no tiene a nadie ahí, pero usted hoy prende su televisor en esta mañana y le estamos hablando de Jesucristo, que le ama, que quiere salvar su vida, que Él quiere romper sus cadenas, no importa qué gruesas sean ellas, que Él quiere perdonar sus pecados y quitar su culpa y darle vida nueva y llenarlos con el Espíritu Santo y con fuego. Gloria al Señor. Y aún mucho más que eso, el Señor quiere hacer por usted, quiere darle vida eterna. Gloria a Jesús. Y el Evangelio llegó a Colosas ahí por intermedio de Epafras también, uno de los fundadores de Colosas, Pablo en Roma. El Espíritu Santo obra y hace que Epafras llegue hasta Roma y se encuentra con el apóstol Pablo y comienzan a gozarse por lo que Dios está haciendo más allá de la frontera, más allá de los impedimentos, más allá de las persecuciones, más allá de los peligros, más allá de las cárceles, más allá de todo hombre que se levantase en aquel tiempo o ley que quisiese impedir la evangelización. El evangelio continuaba llegando a las vidas y a los corazones, y muchos eran salvos. Y Colosas no fue la excepción, muchos abrazaron allí con una fe sencilla, con una fe simple al Señor Jesucristo y lo que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Y entonces Pablo le escribe a él, el Espíritu Santo usa la vida del apóstol Pablo aún en aquella condición. Nunca estuvo en Colosas, nunca les vio, no sabía los nombres de muchos de ellos, cómo vivían, cómo eran sus hijos, no conocían cómo eran su familia o a qué se dedicaban. Pero realmente eso no interesaba mucho. Porque aunque nosotros no le conozcamos a usted, aunque usted no conozca mucho de nosotros, quiero decirle en esta mañana, estamos aquí para decirle que Dios le conoce, que el Señor es su hacedor, Él es su creador, Él le formó desde el vientre de su madre, Él diseñó un plan, un propósito para su vida. Él le está llamando, Él le está diciendo, venid a mí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, gloria a Jesús. Lo que el mundo, lo que no encontró en el mundo, lo que no encontró en la religión, lo que no encontró en
en la filosofía, en la ciencia, en las técnicas espirituales. Usted lo encontrará en Jesucristo, porque Él es la luz verdadera. Él es la verdadera luz que alumbra a todo hombre. Él es el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Gloria al Señor. Él es el perdonador de nuestros pecados. Él es quien derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra del Señor. Y lavó con su sangre el Señor a todos cuantos les recibieron en Colosas y les aceptaron en su corazón. Y eso es lo que tiene que hacer usted, querido amigo y hermano, y abrace con fuerza al Señor. Yo no le estoy hablando de pertenecer a una iglesia, yo le estoy hablando de Jesucristo en su vida y en su corazón. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. No le estoy hablando de una membresía. Le estoy hablando de algo mucho más poderoso que eso. De un liderazgo. Le estoy hablando de Jesucristo en su vida y en su corazón. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Y aunque la iglesia de Colosas estaba enfrentando ciertas luchas y pruebas, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Quiero decirlo de nuevo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo no lo escribió por su intelecto, conocimiento, habilidad, capacidad. No fue eso lo que hizo posible esta carta. Fue el Espíritu Santo usando la vida de ese varón, tomando su puño, usando su pluma, dictándole a su mente y a su corazón cada una de estas líneas, puntos, comas, renglones. Gloria al Señor. Lo que el Espíritu Santo, lo que Dios mismo quería hablarle a Colosas. Y lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y el Señor les dice en el verso 14, anulando el acta de los decretos que eran contra de nosotros. Lo hizo posible en la cruz. Ahí Jesús anuló el acta de los decretos que eran contra nosotros en la cruz del Calvario. Una lista se había larga allí puesto, y esa era la ley. Era la ley que le había sido dada a Moisés, los mandamientos. Y ningún hombre sobre la faz de la tierra lo puede cumplir. Y eso nos torna pecadores. Y una deuda se había acumulado por el pecado de la humanidad. Y nada podía quitar ese pecado. Y ese pecado nos impedía acceder a Dios. El libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados. Nos separaba de Dios, nos separaba de las bendiciones, nos separaba de la libertad, de la sanidad y de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo quiero que usted preste atención a eso. Pero cuando vino Jesucristo y se ofreció como un cordero sin mancha, Isaías dice, y Él llevó nuestras rebeliones y cargó nuestros pecados, y el peso de nuestra paz fue sobre su hombro, y por su llaga nosotros fuimos curados. ¡Gloria al Señor! Los méritos de Jesús quitaron, abolieron esa ley que estaba en contra de nosotros y nos separaba de Dios, y la clavó, la quitó de en medio, se puso Él en ese lugar. Él pagó el precio de nuestra redención, Él saldó la deuda con su vida. Gloria a Jesús. Él murió por nosotros, su sangre fue derramada en la cruz. La última oración de Cristo allí, en aquella cruz, es: perdónalos, Señor, perdónalos. Y exactamente eso fue y es lo que sucede al día de hoy. El Señor dice: perdónalos.
Y a Él nos perdona, tiene poder para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Y quitó esa ley y la clavó en la cruz. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Se pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra redención. Jesús pagó el precio en aquella cruz. Gloria al Señor Jesús. Despojando a los principados, verso 15, y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, en la cruz, en la cruz. Y muchos piensan que algunos se han hecho la idea de que el Señor peleó contra Satanás allí como si estuviese en un ring de boxeo y que en esa lucha le venció, pero esto no fue así, querido amigo. Si el Señor Jesucristo le dice a Satanás, salta, lo único que dice Satanás es que tan alto. Si el Señor Jesucristo le dice a Satanás, ponte a saltar, inmediatamente Satanás dice, ¿qué tan alto quiere que salte? Y comienza a saltar. ¿Comprende, querido amigo? No fue una lucha así. No fue nada de eso. Algunos dicen los romanos y los sacerdotes y sumos sacerdotes, incrédulos, religiosos, fariseos, como quiera que se llamen, ellos crucificaron a Jesucristo, mataron al Salvador. Y yo quiero decirles algo, no fue así. No fue así. Los romanos no mataron a Jesús, los sacerdotes tampoco lo hicieron. Algunos dicen, y hay algunas películas y se han hecho algunos films donde a Jesús le pegan hasta donde quieren, lo lastiman y dicen cómo, con qué débil que era el Señor, queriendo mostrar la debilidad de Él. Y quiero que usted entienda algo. Si Jesús quería en aquel preciso momento, Él podía hacer descender fuego del cielo o decir solamente una palabra, un chasquido de dedos, lo que fuese, un parpadeo de sus ojos, y todos quedarían eliminados, desaparecidos de la faz de la tierra. Ninguno de ellos. Él era el Hijo de Dios, Él era Dios mismo, hecho carne, era el Verbo. Gloria a Jesús. Pero entonces, ¿cómo fue? ¿Por qué sucedió eso? ¿Cómo es que fue? Jesús lo dice bien claro en el Evangelio de Juan. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, yo la doy. Y no es que le pegaron a Jesús, Jesús se dejó pegar. No es que le escupieron a Jesús, Jesús se dejó escupir. No es que le clavaron, Jesús se dejó clavar. Y todo ese sufrimiento y ese dolor, Él lo padeció por amor a usted y a mí y a cada alma sobre la faz de la tierra. Gloria a Jesús. Mirá cuán grande es el amor que nos ha dado Dios, que ha dado. Dios dio a su Hijo. Y Él se puso como un sacrificio para nosotros en la cruz. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y cuando Él pagó el precio en la cruz, la ley de Moisés, los mandamientos, y nosotros infringiéndolo constantemente, le daba autoridad a Satanás, a los demonios, los principados, las potestades, les daba derecho legal sobre nuestras vidas.
El pecado le daba derecho legal sobre nuestras vidas. Pero cuando el Señor Jesucristo viene y muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre allí, Él les arrebata ese derecho legal que los demonios, los principados y la ley les otorgaban, y quita eso y derrama su perdón y su amor, y gloria al Señor que fue así. Y Pablo escribe a los romanos y le dice: y el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Gracias, Señor. Usted puede venir hoy al Señor. Gloria a Jesús. Y no importa cuántos pecados sean o qué tan malo usted haya sido. No importa si usted está mirando esto en una cárcel o en su hogar y está ahí con una jeringa de heroína, una inyección, o hay cocaína sobre la mesa, o lo que fuese, es un pecador perdido, Dios le ama. O hay una botella de alcohol, Dios le ama. Y si usted viene a Él, Él romperá sus cadenas, perdonará sus pecados, lo lavará con su sangre, le dará vida eterna, le traerá salvación. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y nunca más estará solo. Gloria al Señor. Amados amigos, se nos termina el tiempo. Quisiese seguir hablando de esto, pero quiero decirles antes de retirarnos que le amamos en el Señor y esperamos saber de ustedes. Escríbanos, llámenos, queremos conocer sus nombres, dónde están, dónde nos miran, dónde nos siguen. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, les amamos en el Señor. Acompáñenos también en la siguiente programación. Que el Señor les bendiga ricamente, les amamos en el Señor. Dios les dé victorias grandes en su vida.